no importa. Vamos al siguiente capítulo. Ok, entonces, lección el sábado, a las 11. Bien, vamos al capítulo 3. Este capítulo 3 sí les voy a pedir por favor de que sean más participativos, que se despierten porque, o sea, yo puedo coger y resolver los problemas, pero el éxito es que ustedes también opinen, cuestionen o también participen, pues no, porque no siempre los ejercicios tienen una sola forma de resolverse. Entonces, dicho eso, vamos a revisar ya ejercicios un poquito más complicados que ya demandan un poquito de abstracción. Y yo siempre, bueno, desde el tiempo que estaba dando esta materia, me di cuenta que empezaba yo a hacer comparaciones con algorítmicos, o sea, por ejemplo, comparaciones algorítmicas, o sea, con un pseudocódigo escrito en cualquier lenguaje, ¿no es cierto? Uno puede resolver algo, ¿no es cierto? Entonces, si tienes esa noción de programar, pues todo el mundo lo tiene, pues, ¿no? Ustedes vieron fundamentos de programación, entonces las tenemos todas, ese skill. Entonces nosotros vamos a analizar un problema, vamos a tratar de plantearlo de forma algorítmica y luego lo que hacemos es pasarlo a la SM y determinar cuáles son los componentes que vamos a utilizar. Es muy chévere esta parte. Pero cuando yo digo componentes, de ahora en adelante simplemente vamos a abstraernos. Vamos a decir, por ejemplo, yo necesito un bloque sumador. Entonces yo pongo y dibujo un bloque. ¿Ya? A menos que me pidan que lo programe, yo sé que este es un bloque sumador. Entonces digamos, este recibe un bloque A, una entrada B y una salida S. ¿Ya? Entonces yo sé que esto suma. ¿Sí? Nos vamos a abstraer de esa forma. ¿Ya? Sin embargo, ya les voy a mostrar algunos de HDL para que los tengan en cuenta en caso de que requieran implementarlos. Ok, entonces vamos a empezar. Primero que nada, el objetivo es desarrollar esta habilidad de diseño que tienen aquí. ¿Por qué? Porque la parte de programación en VHL de módulos MSI ya lo vimos en Digitales 1, lo vimos un poquito también en el primer capítulo, cuando me acuerdo que vimos algunos códigos, ¿no es cierto? ¿O no vimos eso? O estoy confundiéndome. Bueno, pero sí vimos algo de máquinas de controladoras sí vimos. Eso de ley, probamos en este primer capítulo, MCS. ¿Ya? La única diferencia ahora es que las máquinas secuenciales no son el problema a resolver como tal. Es decir, tú tienes tu máquina secuencial, pero esta puede, por ejemplo, darle enable a un circuito contador, por ejemplo. Este es el enable de un contador que, bueno, tiene una entrada clock y este tiene una salida. Contador, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué sé yo? Puede que esta salida contador, digamos, un contador, CNT, digamos, va a un bloque comparador y la salida de este bloque comparador sea la entrada a la MSS, por ejemplo. ¿Sí ves? Entonces ahora, la MSS que vimos en el capítulo 1, Milio-Moore, de hecho te adelanto algo, las máquinas secuenciales en las cuales nos vamos a centrar son las Moore. ¿Por qué? Porque las Moore son las que tienen salidas sincrónicas. ¿Se acuerdan de esa parte cuando veíamos que las Moore tienen salidas que duran al mismo tiempo que los estados? ¿Sí ves? Por ejemplo, digamos estado A, salida así. Mientras que las Mili, a pesar de que estaban en un estado, la entrada cambiaba, estas también podían cambiar. Dependía mucho de eso. Entonces, sobre todo porque son más fáciles de procesar, de analizarlas, y sobre todo también porque si tú generas una salida sincrónica, es más fácil de controlar otros tipos de módulos que trabajen también con la misma señal de reloj con la cual tú estás trabajando. Entonces, en ese sentido, pues es preferible trabajar con máquinas Moore, ¿ya? Y bueno, y dicho eso, pues las máquinas ahora ya van a controlar bloques, ¿ya? Así como cuando veíamos en Digitales 1 los MSI, pues aquí ya vamos a usar esos MSI, ¿sí? Y mi objetivo en este capítulo es que ustedes desarrollen estas habilidades de diseño, ¿ya? Vamos a usar lo que vimos en el capítulo 1 y esto que vieron en Sistemas Digitales 1, pero les voy a mencionar o repasar un poco nada más los MSI que seguramente ya vieron. Ok, entonces en primera instancia,
deben tener en cuenta de que todo problema lo vamos a tratar de representar con un diagrama de bloques de forma general. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Cuando a ustedes, por ejemplo, les proponen algún ejercicio a resolver, por ejemplo, detector de repeticiones de patrón, bueno, cualquiera que sea el problema, el diagrama general te indica cuáles son, por ejemplo, los periféricos que interactúan con el usuario o que van al mundo exterior. Por ejemplo, Start puede ser un botón externo, de hecho es un botón externo. Load-rec puede ser una entrada externa también, estado booleano de unos y ceros, claro, de un bit. Load-path también puede ser una que puede ir conectado a alguna botonera. Data-in puede venir de algún keypad, ¿sí? Algún teclado. Pad puede ser también algún tipo de dato numérico que venga de forma externa o, bueno, sí, cualquier teclado. El clock también, este clock obviamente va a ser generado por algún cristal de cuarzo. ResetN pues va a ser una botonera que normalmente va a estar con un pull-up a más BCC, ¿no es cierto? Va a estar con una resistencia a más BCC. Y cuando tú la presiones, pues lo envías a ground, a tierra, y ahí es que se resetea, ¿no? También tendremos periféricos de salida que pueden ir tranquilamente a un LED, ¿sí ves? Claro que no, o sea, estas representaciones de botones no lo vamos a hacer, simplemente vamos a asumir de, por ejemplo, que estar es inicialmente 0, cuando se presiona se hace 1, ¿no? Aquellos que sean n, vamos a suponer que es al revés. Están normalmente en 1 y cuando haces alguna acción se hacen 0, ¿no? Y las salidas también podemos asumir que irán conectadas a algún LED, pero no necesariamente la vamos a dibujar, ¿no? Una salida de display puede ir también a display de 7 segmentos y cosas así, ¿ya? Lo que nos interesa tener en claro es cuáles son los periféricos, ¿no? Cuáles son las entradas, cuáles son los datos, cuáles son las entradas y cuáles son los datos, ¿ya? Dicho eso, es importante mencionar lo siguiente. Las máquinas, o sea, aquí adentro vamos nosotros a crear un sistema y aquí va a haber una máquina secuencial, aquí va a haber una máquina secuencial, una MSS que vimos en el capítulo 1. La diferencia es que todas estas señales de control, por ejemplo, start, load rec, que es una señal de habilitación para cargar algún dato, este de load path, que es para cargar algún patrón que está acá presente, esta salida fin, que es un indicador de que ya se terminó el proceso, van a ir conectadas a la máquina secuencial, ¿sí? Mucho cuidado, por favor, tengan en cuenta esto que les estoy diciendo. Señales de control e indicación van a la MCS. Buses de datos, por ejemplo, datos de entrada, como estos, no van a ir a la máquina secuencial. Estos, por ejemplo, irán de pronto a un registro de sostenimiento, ¿sí ves? Algún procesador de datos. Se le dice eso, procesador de datos o almacenadores de datos a los registros, por ejemplo, comparadores, sumadores, ¿ya? Todos los que trabajen con datos de más de un bit, ¿ya? Pero ¿quién es el que le debe dar el enable a este registro? Es la máquina secuencial. Si ves, la máquina secuencial, si bien es cierto, no recibe directamente los datos, pero ellos gobiernan todo. Todo, cualquier cosa que tú agregues, la máquina secuencial es quien habilita, quien da los enables, es quien resetea, por ejemplo, ¿ya? Bueno, pues si aquí, digamos, necesitamos colocar algún otro bloque, asimismo, quien va a habilitarlo será la MSS siempre. Todo va a habilitar la MSS. Y estos pueden ser las salidas. ¿Sí ves? Como te podrás dar cuenta, los datos, déjame cambiar de color, los datos tienen este flujo. Mira, vienen por aquí, ¿sí? Vinieron por acá, vinieron por acá, continuaron para acá los datos. Aquí van buses de datos. ¿Sí ves? Buses de datos. ¿Sí ves? Buses de datos de n bits, de aquí sale un bus de datos directamente al periférico de salida. Los datos nunca vienen a la MSS, por favor, mucho cuidado, nunca pongan datos a la MSS. La MSS no procesa datos. La MSS, por ejemplo, recibe, digamos que aquí sea un comparador o cualquier otra cosa. Bueno, no va a ser un comparador, va a ser un, qué sé yo, digamos que sea un contador de algo, ¿no es cierto? Entonces, este se encarga de avisarle a la MSS, ¿sí? Por ejemplo, digamos que tú dices, este contador cuando ya termina de hacer su trabajo,
activa la salida LED. Digamos que tú dices eso, o sea, esta activa la salida LED, mal. Nadie debe, o sea, nadie más que la MSS debe ser quien active esta salida. Entonces, ¿qué significa eso? Que si este bloque, cualquiera que sea, hace algún proceso, él debe avisarle a la MSS, ¿sí ves? Y él es que dice, ya, chévere, fin. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos controlar estados. Por ejemplo, si vamos a manejar un estado en el cual ingresamos datos, entonces la MSS va a asegurar que esto trabaje solo con ese estado. Una vez que se terminen de ingresar datos, esto avisará pues acá a la MSS y la MSS irá a otro estado en el cual haga este otro trabajo. ¿Sí ves? Entonces, la MSS es quien sabe todo. ¿Sí? Ninguna señal de salida, ninguna señal de entrada va a algún otro bloque que no sea la MSS. Por favor, tengan en cuenta lo que les estoy diciendo, ¿sí? Esa es la regla de oro. Si usted obedece eso, le va a ir bien. ¿Sí? Entonces, date cuenta que el capítulo 1 ahora es un bloque para nosotros. Bien, sigamos. Ok, entonces aquí está ya más bonito, pues, explicado la parte de la MSS y los procesadores de datos, ¿ya? Entonces, miren, la MSS ahora, ¿sí? Puede tener señales de control externas, ¿sí? Como estas de aquí, loadrec, loadpad, pero también puede tener entradas de los bloques que estén aquí internamente asociados al sistema digital, ¿sí? Por ejemplo, puede tener una salida output que genera algún comparador, qué sé yo. Aquí también igual un comparador, un minuto que genera algún contador de tiempos. Y obviamente, por supuesto, las siempre clock y resetn porque es una máquina secuencial, ¿no? Estas de aquí siempre van a estar aquí. Adicional a ello, como pueden notar, la MCS genera fin, ¿sí ves? Si yo les, si yo les hago otro dibujito un poquito más entendible, miren, lo que les trato de decir es lo siguiente. A ver un ratito. Bueno, ya no puedo. Okay. La MCS tiene aquí las entradas del sistema, ¿no es cierto? Del sistema. ¿Sí ves? Y aquí tengo las salidas del sistema. Pero la MSS adicional a ello tiene señales habilitadoras que van a los bloques internos, ¿sí ves? Las MSS que vamos a hacer ahora no solamente van a tener esto que está aquí, bueno, y obviamente lo de acá también, ¿verdad? Esto. O sea, esto antes, lo que nosotros hacíamos antes era solo esto, entradas, salidas. Ahora las entradas pueden venir de algún otro bloque de acá abajo, ¿sí? Puede haber algún bloque que genere estas señales que están aquí. Entonces la MSS también tiene que validar eso en los estados y generar señales de control para esos bloques asociados, ¿ya? Entonces la MSS es quien controla todo. Es la que está pendiente de las entradas del usuario y las entradas típicas pues, de una máquina secuencial clock y resetn. Sin eso pues no funciona la MSS y es quien genera las salidas del sistema para el usuario, para información del usuario. Y no solamente eso, sino también está pendiente de lo que ocurre con los bloques internos, ¿sí? Claro que si tú no las pones, no hace eso, pero no debes hacerlo así, debes hacerlo como te estoy diciendo, ¿no? Tiene que estar pendiente de todo lo que pasa adentro. Entonces, ¿cuáles son los bloques que pueden procesar datos? ¿Cuáles son? Típicamente, pues comparadores. Un comparador coge un dato de n bits, un dato A de n bits, otro dato B de n bits, y te dice igual, mayor, menor. ¿Y a dónde tienen que ir estas señales? A la MCS. Esto sí viene de afuera, datos. Multiplexores, por ejemplo. ¿Dónde? A ver, vamos haciendo ese ejercicio es interesante. A ver, ¿qué va aquí en las entradas? Aquí en esto, ¿qué iría aquí entonces? Ustedes me tienen que decir datos o MCS. ¿Qué va aquí? Hola, ¿sí me escuchan? Datos, ingeniero. Muy bien. Datos. ¿Y esto de aquí, a dónde va? ¿A la MSS o sigue con los datos? Si es Es, datos, no tiene sigue que ir con a la los datos. MSS. Muy bien, datos. ¿Y esta señal enable, quién la... La MSS. Muy bien. ¿Y quién debe generar esta señal de selección? Por los selectores de los multiplexores.
Puede ser un registro de Ya, muy bien. Puede sostenimiento. ser un registro, bueno, al final sigue siendo datos, ¿no? Puede ser algo, un contador, por ejemplo, ¿sí? A menos que sea un bit o dos bits a la vez, bueno, ahí sí podemos hacer que la MSS lo haga. Pero siempre tratemos de evitar que la MSS genere salidas de 3 bits, por ejemplo, ¿sí ves? Si es uno o 2 bits, a la final lo puede hacer la MSS. Muy bien. Acá, por ejemplo, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo mismo. Ya, entonces aquí tengo el código del comparador por si acaso también, en caso de que nos toque implementar, porque date cuenta que los bloques ahora son códigos, ¿no es cierto? Si necesitas un comparador, pues aquí está el código, lo tienes, te lo dejo aquí. Un multiplexor de 2 a 1, aquí está. No sé si necesitan que lo explique rápidamente o si ya saben cómo funciona esto, ¿no? Es súper fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una entrada STLogic de 7 down to 0, es de 8 bits, entrada B de 8 bits, una salida A mayor, A menor y A igual. Nunca vas a poner como nombre aquí A igual a B porque no te va a permitir poner esto como nombre, ni esto como nombre, ni esto como nombre. Caracteres especiales no es posible ponerlos como nombres, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ponemos A men, A mayor y A igual. Y aquí pues estamos simplemente con programación RTL asignándole uno a cada uno de los casos, ¿no? Este comparador no tiene entradas en cascada, como pueden ver, ¿sí? Este multiplexor de 2 a 1 pues tiene una entrada STWX vector, bueno, tiene dos entradas A y B, tiene un selector de un bit, es decir, las dos entradas serían A y B, el selector S es de un bit, y tengo una salida Q de la misma cantidad de bits, es decir, es un multiplexor de 8 bits con dos entradas de 8 bits y una salida, pues también, por supuesto, de 8 bits, ¿no? Ahí ve. Ya, otra cosa que les iba a decir es que cuando tú tienes un bloque de código y generas el símbolo, los nombres que están aquí, por ejemplo, te salen dentro de la cajita. ¿Sí ves? Así. U. Y los nombres que yo le pongo acá afuera, puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, ¿sí? Son nombres de señales a las cuales estoy asignando estas entradas. Pero este nombrecito que está acá adentro es propio del DHL, del port, básicamente del port o en la entidad, con los nombres que yo he puesto, ¿ya? Puedo tener otro igualito, puedo instanciar esto múltiples veces, ¿sí ves? ¿Sí ves? Y acá puedo tener una señal X, acá puedo tener una señal W, acá puedo tener una señal eh, M, no sé, cualquiera, ¿sí ves? Y el hecho de que tengan el mismo nombre significa que son el mismo código nada más, ¿ya? Pero están conectados a cables diferentes, ¿sí ves? Eso tengan en cuenta, por favor. Bueno, también aquí hay un multiplexor de 4 a 1. Aquí tenemos... este es más chévere porque tiene la palabra reservada generic. Creo que ya vimos esto, ¿no es cierto? Cuando usamos generic es cuando tenemos... ¿O no lo vimos? No, no lo vimos. Creo que lo vi eso en Digitales 1. Ya, pero sí han de haber visto ustedes en Digitales 1, ¿no? La palabra reservada generic es para cuando quieres hacer buses que pueden ser configurables. Por ejemplo, si yo aquí pongo 7 down to 0, 7 down to 0, 7 down to 0, y digamos que luego quiero reutilizar este código, tengo que ir buscando todos y cambiar aquí. Bueno, ya no es 7 sino 5, acá no es 7 5, acá no es 7 5. Imagínate que tuvieses más puertos, ¿ya? Entonces, ¿para qué usamos el generic? Generic es una variable en la entidad y automáticamente aquí estoy creando esa variable n. Entonces yo aquí simplemente le pongo 5, automáticamente actualiza todos estos buses a 5 bits. 5 down to 0, por supuesto. ¿Ya? Perdón, 5 es n-1, 4 down to 0. O sea, son 5 bits, ¿sí ves? Y si luego quiero reutilizar el código, quiero cambiarlo a 7, solo le cambio en un solo lugar. Entonces para eso se usa generic, para que sea más modular el código, pueda ser fácilmente usado en otro proyecto. Los selectores, pues obviamente si son 4 entradas en este caso, serían 2 selectores y la salida de la misma cantidad de bits. A pesar de que aquí está n down to 0, un bit adicional. Qué raro. Ok, entonces aquí está el when, el with select when, que selecciona la salida en función pues del valor del selector, ¿no? En este caso select 00, 01, 10 y others. ¿Ya? Lo único que le haces aquí es agregarle un 0 al inicio nada más, pero bueno, eso es en caso de que queramos una salida de diferente dimensión
y cuyo valor más significativo sea siempre 0, por ejemplo. Ok, vamos acá con los sumadores. ¿Aquí qué va? ¿Dato o quién genera esta señal? ¿Son los datos o es la MCS? No los escucho. Datos. Muy bien, datos, datos, datos. Y aquí, ¿quién debe generar? Bueno, esto no. Ya, esto nada. No le ponen bola. Sí, el comparador, el sumador siempre recibe datos y suma datos, ¿no? El decoder, por ejemplo. Estas salidas pueden ser... Ah, bueno, el decoder es algo interesante. El selector del decoder sí puede ser datos, o sea, puede ser un contador app, puede ser algún registro. Los enable, esto sí lo genera la MCS. Y nosotros de pronto en la MCS podemos usar una de estas para que nos avise, por ejemplo, cuando ya llegamos por acá, ¿no es cierto? O sea, puede ser una salida de habilitación para el MCS que le indica cuándo debe hacer algo, por ejemplo, ¿no? Es como que un decoder, véanlo como un convertidor de binario, ¿sí? A decimal, por ejemplo. ¿Sí ves? Entonces puede servirnos cuando ya llegamos a algún valor específico, por ejemplo, para no usar algún comparador, ¿no? Puede ser. Entonces aquí, bueno, igual aquí te muestro el código del sumador para que lo tengas en claro. Aquí está, simplemente recibe dos valores de entrada, la salida pues, y lo suma nada más. Ok. Este de aquí, por ejemplo, es un decoder de BCD, ¿sí? A 7 segmentos. ¿Ya? Es decir, aquí recibo, por ejemplo, 1, bueno, 0, 1, 1, 1, que es el 7, y acá encienden los LEDs respectivos al 7, que es A, B y C. ¿Sí ves? Entonces la pregunta es, ¿quién genera este bloque de aquí? ¿La MCS o los datos? ¿O son datos? Son datos también. Ya. Por lo general, yo les sé agregar a este convertidor de BCD a 7 segmentos un enable. Aquí enable. Y este enable lo genera la MCS. ¿Para qué? Digamos que yo estoy haciendo un conteo, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo dejo siempre habilitado, yo voy a ir viendo cómo va contando, digamos, qué sé yo, monedas, no sé. Pero a mí me interesa solo que me muestre la cantidad total, no de monedas. No quiero que ande mostrando cómo voy contando. Entonces yo uso un enable. De esa manera yo apago todo. Y cuando quiero mostrar el resultado desde la MCS, le digo, y ahora sí muestra el resultado, por ejemplo. ¿Sí ves? Entonces, bueno, yo siempre le agrego un enable. Déjame ver si en este código está el enable. Mira, aquí no hay un enable, ¿no? Entonces sería cuestión de agregarle un enable nada más por aquí. ¿Sí? Y bueno, pues y luego preguntarlo acá abajo. Sí, puedes colocar el ANS, enable igual a 1, caso contrario, pues por default, alguna otra cosa, ¿ya? Ok, registros de sostenimiento. Ya, esta entrada de aquí, ¿de dónde viene? Al registro. Esta entrada de aquí, ¿qué es? Viene, Hola. ¿De podría datos? venir de un sumador o de O una sea, MSS. o puede venir de un teclado también directamente. O sea, estos son datos, ¿ya? Y la salida, ¿qué son también? Datos. Datos, muy bien. Ahora, ¿quién debe generar el enable? Es la pregunta. La La MSS. MSS. Verán, muchas veces, ¿por qué les pregunto esto, verás? Muchas veces saben haber ejercicios como estos que dicen, mire, aquí hay un teclado de 10 bits, o sea, un teclado decimal, ¿no es cierto? Ese teclado, ¿ya? Y digamos que te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que el dato ingresado sea guardado en un registro de sostenimiento, ¿ya? Entonces, mira, si este registro de sostenimiento tiene un enable y tiene una señal de clock claro, una forma sencilla de hacer que esto lo guarde automáticamente sería coger estos 10 bits, poner una puerta OR y enviársela aquí al enable. De tal manera que si yo presiono cualquier botón, eso genera un enable y lo carga en el registro de sostenimiento y ya lo deja guardado. ¿Estoy o no de acuerdo? ¿Estoy bien o no es cierto? ¿Están de acuerdo? Esa acción, si tú presionas cualquier tecla, la guarda aquí. ¿Está claro? Y si dejo de presionar, pues ya lo tengo guardado al número de aquí. ¿Sí está claro esa parte? ¿Sí ven? Sí, se entiende.
Más o menos, pues. O sea, verás, es que se han visto los keypad, los teclados. O sea, los tecladitos son puras botoneras así, con una resistencia a ver, no, al revés. Así. Son más VCC. Digamos que este es el número 1, ¿no es cierto? Este aquí tiene número 1. ¿Ya? Y esto va con una resistencia a tierra. Ya, el número 2 es otra botonera. El 2 es otra botonera con una resistencia a tierra y así hemos conectado a VCC. Y así toditos hasta el número 9. ¿Sí ves? Entonces, mira, son puras botoneras nada más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Entonces, como todas están en 0, si yo presiono cualquier botoncito, y como estoy con una OR, está en 0 y luego se hace 1, ¿no es cierto? Y cuando se hace 1, también resulta que aquí tengo el valor en binario. Bueno, no en binario, sino está en decimal realmente. En 10 bits, digamos, ¿no? Y como le estoy dando enable, ese número que está aquí presente lo carga aquí el registro. ¿Sí? Pero date cuenta, este es un ejemplo en el cual el enable lo genera la misma señal. Y esto no deben hacer ustedes. Sí, es un ejemplo de lo que no hay que hacer, pero bueno, muchas veces suele pasar eso. Algunos de ustedes dicen, ah, ya mira, está bacán esto, aquí voy a hacer esto. No haga eso, ¿no? Quien debe generar, o sea, quien debe saber si es que hay algún dato ingresado, es la MSS. Usted le avisa a la MSS que aquí hay un dato, mire. La MSS dice, chévere, mira, me encuentro en el estado en el cual estoy recibiendo datos, ¿sí? Entonces yo soy quien genero el enable al registro, ¿ya? Pero si ya estamos en un estado en el cual estamos procesando los datos ingresados ya anteriormente, yo no tengo por qué guardar aquí otra cosa. Porque puede que, por ejemplo, yo ingresé un número y luego tengo que contar caracteres o alguna otra cosa, y si el usuario ingresa otra botonera, él podrá cambiar este número a mitad de trabajo. ¿Sí me explico? Ese es el riesgo. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es que todo pase por la MSS. ¿Sí está claro? Se entiende ahí la problemática que solucionamos al hacer que la MSS controle todo. Y el por qué pongo aquí MSS. ¿Sí está claro? Sí. Perfecto. Entonces también hay registros de desplazamiento, si lo habrán escuchado, que por ejemplo yo puedo cargar un dato, por ejemplo, de 8 bits. 4, 4. ¿Ya? Cargo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si tú pones 1 en enable y lo haces de 0, él carga. Ya. Si yo luego doy apago enable y pongo load, o sea, si apago el enable y aquí pongo cualquier otra cosa, él no hace nada, solo lo mantiene ahí guardado, ¿ya? Pero si yo mantengo enable y pongo LD, ¿sí? Así era, no, déjame revisar. A ver, aquí dice. No, perdón, así no funciona. A ver, así funciona. A ver, si enable está apagado, él solo mantiene y aquí no importa el valor que yo ingrese, eso sí está bien. Lo segundo estaba mal. Si yo le doy enable y load, él hace la carga en paralelo. ¿Ya? Bueno, digamos que ya está cargado. Ahora, si yo le doy enable y no le pongo load, él coge este dato ya cargado y lo empieza a desplazar de derecha a izquierda. ¿Sí ves? Ok, entonces digamos que lo desplaza y el siguiente B sería aquí 1, bueno, quedaría 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y aquí el dato que ingresa es lo que tú conectes acá. Si tú le conectas a tierra, aquí ingresa 0. ¿Sí? Bueno, en este caso, pues el enable y el load lo genera de ley la MSS. Ya me había olvidado preguntarles algo. ¿Quién debe resetear los registros de sostenimiento? La MSS. Muy bien. Sí, muy bien. Existen casos en los cuales, bueno, inclusive yo al principio lo hacía, digamos que todo el sistema tiene un resetDN general. Ya, ese resetDN que está ahí debe ser para resetear la MSS, nada más. ¿Ya? O sea, el resetDN que tú veas en el sistema es para la MSS. ¿Ya? Pero antes, por ejemplo, yo una vez conectaba el resetDN general para todito, los registros y todo, y eso está mal.
La MCS es quien debe resetear. Es ella quien resetea. Ok, entonces ya creo que estamos listos. Ya, pues aquí está el sostenimiento. Aquí está con generic, resetDN, clock, enable, data in, data out. Estos son buses de datos, como podrás ver. Aquí hemos creado un process para que sea secuencial y aquí siempre vamos a estar preguntando por clock y resetDN, ¿no? resetDN es una entrada síncrona, eso ya lo sabían ustedes, ¿no? Y las entradas asíncronas tienen mayor prioridad que las señales síncronas. Por tanto, si yo le doy resetDN igual a 0, hago que la salida, a ver, temp, que es la salida, perdón, ¿dónde está? Ya, hemos creado un signal aquí ya. Se ha creado un signal llamado temp, temporal, y ese signal se carga de ceros, ¿ya? Y pues bueno, acá está de manera síncrona, bueno, aquí de manera concurrente, siempre asignando a la salida Q el valor de temp, ¿ya? Bueno, pero eso es correcto. Siempre cuando resetDN sea 0, reseteamos las salidas. Caso contrario, luego preguntamos por el flanco de reloj. Y si estando el flanco de reloj presente, o sea, el flanco de subida de reloj en la señal clock, y el enable es igual a 1, hacemos que la entrada se vaya a la salida. ¿Sí ven? Ya, pues eso con respecto al registro de sostenimiento. El registro de desplazamiento, este es un poquito más detallado porque además de tener enable, tiene la señal LD de LOADS, resetDN, clock y también la entrada de desplazamiento, la entrada y la salida. ¿Sí? Aquí también, aquí no se ha creado ningún signal, chévere. Entonces aquí, si resetDN es igual a 0, la salida Q se hace 0. Recuerden que others se usa porque miren, acá yo no sé cuántos bits voy a colocar, ¿no es cierto? Puede que en un momento dado ponga 7, luego ponga 5, luego ponga 2 o ponga 100, ¿ya? Entonces, como este es un parámetro variable, las salidas que por lo general se usan el generic, tú le asignas los valores, los n bits, a través de esta palabra reservada llamada others. Con others tú estás diciendo que toditos los bits tengan el valor de 0 o toditos tengan el valor de 1. El único problema es que tú no puedes asignar valores diferentes. O sea, diferente me refiero a 1, 1, 1 y luego el resto lleno de ceros. O todos son ceros o todos son unos. Luego el clock given and clock, detectamos el flanco de reloj, y si el enable es igual a 1 y load es igual a 0, hacemos el desplazamiento, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Que, por ejemplo, digamos que tenemos un dato de 4 bits nomás para que se haga más fácil. Entonces tenemos que, empezamos desde el 0 hasta acá. Entonces estamos haciendo que el que está aquí, déjame ponerlo así, mira. El que está aquí venga al siguiente acá, a la siguiente posición. Si ves, siempre... Ah, perdón, no. Estamos haciendo que el que QI más 1, o sea, el que está acá, venga al QI. O sea, aquí viene el 0, acá viene el 0 y acá viene el 1. ¿Y qué ingreso acá en la parte más significativa? Aquí está en el end loop, aquí ingreso R. Entonces, este es un registro de desplazamiento de izquierda a derecha. A ver, aquí está, de izquierda a derecha, ¿sí ven? Ahora, ¿qué pasa si, entonces, el else, ¿qué sería? El else es cuando tenemos enable y load y ahí solo hacemos una carga en paralelo. ¿Sí? Entonces, ya que estamos aquí, quisiera preguntarles, ¿cómo ustedes creen que debo cambiar aquí para que haga ahora un desplazamiento de derecha a izquierda? ¿Cómo debería ser el código aquí? ¿Qué debo cambiar aquí para que sea de derecha a izquierda? O sea, para que haga esto, ¿no? Ponga aquí esto, ponga aquí esto, ponga aquí esto. ¿Qué debo escribir aquí? Y ¿Qué fue, menos no? 1. ¿Perdón? Y menos 1. Aquí. Sí. Ya, pero como este es un for que empieza en 0, vas a tener 0 menos 1, o sea, ahí te va a botar error. A menos que lo hagas n menos 1 down to 0. En el for. Entonces podría invertir, poner Q entre paréntesis I más 1 y del lado derecho poner QI. Ya. Q, I más 1. Y aquí le asigno Q, ¿verdad? I.
Sí. Si hacemos esto, así mismo con el 0 a n-2, o sea, incrementando en el for, ¿está bien? Vamos a probar, ¿ya? A ver, mira, ¿qué nos está diciendo? Que empiece coja el de la dirección 0 y le ponga en la dirección i más 1. O sea, cojo este 1 que está aquí y lo pongo acá, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar luego? Luego este aquí, como ya fue escrito a 1, ahora este va a pasar acá también. ¿Sí ves? Entonces está mal. Si tú pones así, sobreescribes lo que... O sea, estás borrando lo que estaba originalmente y tú estás poniendo el primer valor en todos. Entonces, no es correcto hacer eso. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de contar. O sea, sería n-2 down to 0 para ir desde acá, miren. Si vamos de atrás hacia adelante, ahí no hay lío. ¿Por qué? Por ejemplo, este lo cargo aquí y no importa que se haya perdido este. Pero el de acá se mantiene. Luego este lo cargo acá, ¿sí ves? Y este se mantiene, o sea, no pasa nada, ¿sí ves? Entonces hay que ir de atrás para adelante. Bueno, de izquierda a derecha, de hecho. ¿Sí? Entonces cuando tú haces un desplazamiento de izquierda a derecha, vas de derecha a izquierda primero recorriendo y haciendo los cambios. Y si vas de derecha a izquierda, pues haces de izquierda a derecha el cambio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Ahí sería, por ejemplo, ahí sí sería desde n-2, sería desde i hasta i-1. Ahí sí queda lo que tú decías al principio, mira. Entonces, cojo el anterior y lo cargo aquí. Luego en la siguiente sería, ¿cuánto era? Bueno, digamos que sea 4, sería 2. Esta es la dirección 0, 1, 2 y 3. Sería desde la dirección, sería la dirección n-2, no, sería n-1 en este caso. n-1, ¿por qué le ponía n-2? Porque siempre íbamos sumando, ¿no? Entonces acá debe ser n-1, caso contrario, luego no vamos a salir, y no debe ser hasta 0, sino hasta 1. Déjame ver cómo queda. Entonces, n-1 sería 4, menos 1, 3, sería realmente de 3 a 1, ¿no? Entonces ahí tenemos. En la posición 3 pongo el del 2, chévere, aquí está, primero. Luego en la siguiente sería 2. Entonces en la 2 pongo la de la 1, aquí. Luego sería 1. Entonces en el 1 pongo el del 0, aquí. Y ahí sale del for, ¿sí ven? Entonces el cambio sería aquí más en el for y en este signo que está acá. ¿Sí ven? Y ahí queda bien. Y al final pues aquí pongo, aquí sería en Q0, le pongo, bueno ahí ya tendría que poner aquí una L. Porque por lo general cuando es desplazamiento de derecha a izquierda, el valor ingresado puede ser L, bueno, depende pues, por ejemplo, aquí, cuando es desplazamiento a ver, de derecha a izquierda, ¿sí? Ingresa un valor en left, o L, y cuando es de izquierda a derecha, pues se pone que ingresa un R. Y esa letra igual luego podemos poner la X y ya, no nos compliquemos. Pero sí está claro el cambio que se hizo aquí, ¿no? Sí está claro lo que pasó. Tengan mucho cuidado. Entonces de esa manera podemos sacar, de hecho aquí está, miren. De izquierda a derecha y este es el de derecha a izquierda, lo que les decía. No, este no es, o sí. Déjame revisar. Sí, este sí es. Ya, pero esta es otra forma también para no hacerlo con force. Miren, aquí cojo n-2 down to 0. Es decir, por ejemplo, tengo 1, 0, 0, 1. n-2, entonces de 0, 1, 2 y 3, digamos que es 4, cojo del 2 así. Lo que está haciendo es cogiendo todo este grupo y lo está cargando acá, miren, como grupo. Y acá le concatena L. Miren, esta es otra forma más interesante todavía de hacer el anterior sin force. Sin for. Mucho más chévere, miren, es más chévere. Funciona también. Esta es otra manera de hacerlo. ¿Ya? Bien. También sería más rápida, ¿no? Y es más rápido porque Porque no ya. tengo que hacer N interacciones, sino de una coge el bloque. Mucho más interesante. Está vacancísimo. Bien, sigamos.
Contador app. El contador app, ya, un contador app. Bueno, un contador app puede tener un valor inicial de conteo. Y este sería, ¿de dónde viene este valor inicial de conteo? ¿De dónde creen que venga? O sea, sería un dato, ¿no es cierto? Dato. Sí, Y la salida también es dato. La pregunta es, ¿quién genera el resetn? ¿Quién genera el load? ¿Quién genera el enable? La MSS. la MS. La señal de clock es la misma que la MSS. Ahora, perdón, no siempre. Los contadores son un caso especial, ¿saben? Porque, por ejemplo, digamos que tú tienes tu máquina secuencial y tú tienes una botonera por aquí, digamos, ¿ya? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que cada vez que yo aplaste el botón, me indique cuántos segundos o cuántos milisegundos tuve presionado el botón en ese instante, ¿ya? Y digamos que yo utilizo una frecuencia de reloj de, qué sé yo, de, quiero medirlo en milisegundos, digamos. Sería, a ver, ¿qué frecuencia debería usar? Uno dividido para 1000 mili, va para un mili. Sería 0.001 de 1000 Hz, ¿no es cierto? Ya digamos que necesitamos algo que sea de 1000 Hz o 1000 ciclos por segundo, ¿no es cierto? 1000 Hz nada más. Ya, pero ustedes se han revisado las FPGAs que vienen en el orden de megahertz, ¿se han visto? ¿Se han visto que vienen con un cristal de cuarzo de 50 megahertz, de 60 megahertz? Entonces, si yo utilizo aquí la frecuencia de 50 megahertz, y no solo eso, o sea, yo sé que la MSS es quien da el enable, ¿no es cierto? Digamos que ella le da el enable al contador app. Y este contador app necesita un clock, ¿no es cierto? Si yo le envío esta misma señal de reloj aquí, él va a contar cuántos 1 dividido para 50 megaciclos yo he tenido presionado eso, ¿sí ves? Entonces a mí no me interesa eso, sino a mí me interesa tener aquí como que una frecuencia de 1000 ciclos por segundo o de 1000 Hz, ¿ya? Porque yo sé que con una frecuencia de 1000 Hz, él me va a botar el valor en milisegundos, si este contador app, ¿ya? Entonces hay casos específicamente en los contadores en los cuales nosotros vamos a usar divisores de frecuencia, ¿sí? Los divisores de frecuencia, mientras no nos pidan programarlos, estamos chéveres, o sea, porque son realmente contadores de alta frecuencia. Y la señal de clock que llega a ellos, ¿sí? Ya les voy a dibujar mejor. La señal de reloj que llega a estos divisores de frecuencia son altas, o sea, es la misma señal de la MCS, es la misma, no importa, ¿ya? Pero estos, por ejemplo, te pueden botar una salida de 1 milisegundo, una salida de 1 segundo, te pueden botar una salida de 1 hora, pueden botarte la salida de un día, te pueden botar la salida de un año, te pueden botar la salida de 1 nanosegundo, la que tú quieras, ¿sí? Vamos a inventarnos porque es algo hipotético, ¿no? Mientras no nos pidan programarlo, ¿ya? Entonces vamos a usar divisores de frecuencia, por ejemplo, si queremos un contador de milisegundos, ponemos un divisor de frecuencia porque no nos podemos fiar de la frecuencia de reloj que va a la MCS, porque depende de la placa, de hecho, ¿no? Nos usamos un divisor de frecuencia y este sí cuenta milisegundos, ¿ok? Entonces, a eso quería puntualizar con la señal de clock. Aquí puede ir, en los contadores específicamente hablando, divisores de frecuencia. También ya les voy a pasar el VHDL de divisor de frecuencia, creo que por aquí andaba uno, no hay. Pero sí lo tengo por ahí el VHDL, eso lo voy a pasar luego. Entonces los contadores app, ¿qué hacen? Simplemente pues ven si es que tienen un reset n igual a 0, se inicializan, caso contrario cuentan, ¿no? Los contadores down lo que hacen es, bueno, si resetean es igual a 0 y si enable es igual a 1, entonces ellos empiezan a tener un conteo pues descendiente nada más, ¿no? Descendente, ok. Antirrebotes, los antirrebotes, estos sí los vamos a usar. Por lo general son usados para, por ejemplo, verán, si tú tienes tu MSS como te decía hace un ratito, ¿no es cierto? Y digamos que tú tienes una entrada A, ¿ya? Y esta entrada A está conectada a una botonera.
¿ya? Y digamos que en el ASM, aquí vamos a usar solo ASM por si acaso, así que estudien eso. Entonces digamos que yo pregunto por A, ¿ya? Entonces si A es 0 me mantengo aquí, pero si A es 1, digamos que yo voy a una señal llamada enable, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué más puede hacer? Ya, y digamos que, a ver, vamos a un estado llamado enable. ¿Qué más puede ser? Es que quiero hacer algo que sea un contraejemplo para que bote un error. A ver, sería enable y... Y si A es 1, digamos. Bueno, aquí voy a exagerar algo que quizás no vayamos a hacerlo así, pero... Porque fácilmente se lo puede cambiar aquí en el ASM, ¿no? Bueno, y acá 0 y hace otra cosa. Entonces, miren. Si yo en esta MCS programo esto de aquí, y este enable, digamos, que sea un enable que va a un contador up. Ya, otra cosa, perdón lo que estoy haciendo. Siempre acostúmbrese a poner las salidas a la derecha y las entradas a la izquierda, ¿no? Entonces esta es la entrada A, esta es la salida enable y esta salida enable va a la entrada enable del contador up y esto viene pues una señal clock y este es un contador up. Ya, y esta es la salida de conteo de n bits. ¿Ok? Entonces, si yo presiono esto, ¿cuál creen que sería el problema? O sea, primero que nada, ¿qué es lo que busco? Es que cada vez que yo presiono el botón, esto cuente las veces que yo he pulsado este botón A. La pregunta es, ¿esto creen que me va a botar un valor real o no? Dada esta configuración. Ya, la respuesta es esta, verán. Dado que yo estoy trabajando con una señal de 50 MHz, por más rápido que yo crea que presiono este botón de aquí, ¿sí? Seguramente, digamos que yo lo presiono así, seguramente habrán pasado unos 100 flancos de reloj. Este contador me va a botar un valor 80, 60. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque o sea, por más rápido que yo presione esto va a estar aquí enviando enable, 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 algunos ciclos de reloj. ¿Ya? Entonces, se puede poner un antirrebote externo, o sea, externo a la MCS, para no cambiar este código. Para no cambiar este código, puedo colocar aquí un antirrebote. Antirrebote, ¿ya? Y este antirrebote es quien realmente recibe la botonera. ¿Qué hace este antirrebote? Este antirrebote, por ejemplo, si tú presionas, digamos, yo presiono esto así, ¿ya? Esta es la presión, la presión que yo hago con el dedo, ¿no? Este antirrebote coge y está pendiente a cuando yo dejo de presionar y ahí genera solo un pulso en un periodo exacto de reloj. De esa manera, vengo aquí, genero el enable y luego avanzo acá. ¿Sí ven? Otra opción habría sido, bueno, este es antirrebote, ya les digo cómo es que lo hace el código, por supuesto, ya. Entonces, ¿qué hace este código? Primero que nada, tiene un wait until y tiene que recibir como parámetro de entrada una frecuencia de reloj de 100 Hz. Este antirrebote, es decir, recibe una señal de clock de 100 Hz, es decir, recibe una señal de un divisor de frecuencia. ¿Sí? De la misma señal, o sea, este aquí tiene 100 Hz. Y este pana recibe la misma señal de clock, pero él bota 100 Hz. ¿Ya? Y bueno, pues luego lo que él hace es simplemente estar pendiente y cuando ya termina el tiempo de presión, él coge y genera un 1. Genera esto. Entonces, estos bloques de antirrebote son muy usados cuando ustedes hacen implementaciones en protoboards, con teclados y todo eso, ¿no? Sin embargo, otra forma también puede ser de mejorar todavía más, siempre cuando el antirrebote es necesario cuando haces implementaciones porque siempre vas a tener ruido, no solamente por el tiempo que presiona la persona, sino por acciones mecánicas del interruptor. Porque por más que uno crea que solo presiona y suelta, esto genera unos ciertos pulsos posteriores que pueden ser interpretados como pulso, ¿ya? Entonces, yo lo que sugiero en ese caso es, a más de poner el antirrebote, es no poner el enable aquí, sino el enable ponerlo al final, en otro estado. De esa manera, si es que
detecta el 1, se mantiene aquí ciclado n veces, y cuando dejas de presionar, él activa y luego en otro lado hago otra cosa. Si se dan cuenta, estoy generando una salida MUL. Bueno, memoria RAM, esta la vamos a ver, ya la puse aquí, pero vamos a usarla hartísimo ya en otro capítulo. La voy a sacar de acá, pero es muy útil, sobre todo en ejercicios que quisiéramos hacer, por ejemplo, en ordenamiento de números, detectores de secuencia. La memoria RAM es un vector de datos que nos permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ya lo tocaremos más adelante. Este tema es muy interesante porque, por ejemplo, podemos hacer algoritmos de ordenamiento de números. Por ejemplo, el algoritmo de tipo burbujas, ¿no? Que empieza a coger y a buscar y a cambiar hasta ordenarlo. O sea, la idea es que finalmente ordene todo esto, que sea de derecha a izquierda, 2, 3, 4 y 5. Entonces hay unos procesos que hacer y eso lo podemos hacer también con máquinas secuenciales. Podemos hacer también, por ejemplo, búsqueda de patrones o secuencias y cosas así. Son súper interesantes. Esto lo veremos luego, pero igual aquí está el VHDL, ¿no? Bien, entonces, con el ánimo de no aburrirlos, seguramente dirán tarde, voy a continuar. Ahora voy a ver la partición funcional, ¿no? Entonces la partición funcional es muy importante porque primero, recordemos, si a ti te plantean un problema, lo primero que tú tienes que hacer, si es que no te lo dan, es hacer el diagrama general de entradas y salidas, ¿no es cierto? Entonces tú dices, bueno, tengo mi máquina, bueno, perdón, mi sistema digital como tal, que internamente tendrá una MSS, claro, y aquí están todas las entradas y las salidas, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces digamos que tienes, bueno, obviamente clock, resetn, tienes una entrada A, clock, resetn, y verás que ejercicios que ni siquiera, ya, o sea, tú tienes que tener claro de que si yo no te doy el clock ni el resetn, de ley tú lo necesitas porque va a haber una MSS adentro, ¿sí? Ya, digamos que no te lo voy a dar, X, Y, Z, ¿ya? Entonces, este es el diagrama general de entradas y salidas. ¿Qué tenemos que hacer luego nosotros? El diagrama de partición funcional. Entonces, típicamente, pues acá adentro, en el diagrama de partición funcional, uno ya dice, bueno, voy a usar una MSS, esta obviamente va a tener clock, va a tener resetn, va a tener aquí viene la entrada A, aquí están las salidas X, Y y Z, tendré un bloque de registros, tendré un bloque comparador, tendré un bloque de BCD a 7 segmentos, ¿sí? Entonces, este es un bloque general, digamos, ¿no? Entonces, comparo el registro de entrada con algún valor constante y bueno, y la entrada viene de un teclado numérico, digamos. Esto es un diagrama, una partición funcional, ¿sí me explico? O sea, acá empiezo a detallar todos los componentes que integran, o sea, todo esto va a estar dentro de este sistema, va a estar aquí, dentro del sistema, ¿sí? Dentro del sistema digital, ¿sí ven? O sea, en todo lo que vamos a hacer ahorita, usa MSS, ¿ya? Entonces, si yo no te digo clock ni resetn, no significa que no, o sea, no es que no le vas a poner clock ni resetn a la MSS, porque ahí estamos echando a la basura todo lo que vimos en el capítulo 1. Entonces, si yo no te doy acá, tú de ley debes colocarlo, ¿ya? Y también los registros, como vimos, los registros necesitan la señal de clock, los comparadores no, y eso también es importante que se acuerden. A ver, vamos haciendo un repaso. ¿Cuáles son los elementos asíncronos? Un elemento asíncrono es un comparador. ¿Por qué digo que es asíncrono? Porque no tiene clock. Un multiplexor también es asíncrono. Puede tener enable, claro que sí. Como es código VHL, podemos hacer lo que sea, ¿no? Entonces, sumadores tampoco no tienen clock. Decoder tampoco. El codificador de BCD de 7 segmentos tampoco tiene clock. ¿Quiénes tienen clock? Los registros de sostenimiento, ¿sí? Y los contadores. Contador up, contador down. Los antirrebotes también, claro. Y la memoria RAM con clock, claro, también. ¿Sí? Entonces hay que tener claro eso. Entonces miren, aquí está un dibujito ya mucho más bonito que les hace muestra o les hace referencia a lo que les había dicho al principio, ¿no? Tenemos un oscilador general que va a la MSS, ¿ya? Y la MSS solo va a tener entradas externas y entradas de control, y salidas externas y salidas de control. Y acá habrán procesadores de datos, registros de sostenimiento,
comparadores, multiplexores, ¿qué más era? Los decoders, pueden haber este contador up, contador down, registros de desplazamiento, memoria RAM, ay, perdón, ¿sí? Entonces todo lo que pueda almacenar más de 2 bits, ¿sí? Todo esto, ¿ya? Ahora, la MSS es quien gobierna todo, quien dice habilítate, quien dice avísame cuando pase algo, todo, ¿sí? Entonces los datos pueden ingresar de algún teclado numérico o de cualquier otra fuente y las salidas podrían ir a displays, a LCDs, podrían ir a otro sistema digital también. Ok, entonces en general lo que les acabo de mencionar son los conceptos básicos que hay que tener en cuenta para poder hacer este tipo de sistemas. Y ahora les voy a mostrar cuál es el procedimiento, ¿no?, que deben tener en consideración para realizar ejercicios de este tipo, ¿no? Entonces, lo primero que les recomiendo es identificar el algoritmo. O sea, esto es lo que les decía, ¿no? Si tú tienes algún sistema, obviamente que involucre secuencialidad, porque todos estos sistemas son sistemas que requieren una secuencialidad interna, por eso es que viene MSS. Siempre trata de asociarlo con un algoritmo o con algún pseudocódigo en cualquier sintaxis que uses, ¿no? Porque de manera algorítmica tú resumes muy bien qué es lo que va a pasar. Porque si tú te pones de una a dibujar, a poner registros y tanta cosa, tú te desenfocas, ¿no? Entonces, primerito es empezar a poner un algoritmo que te indique cómo vas a hacer el proceso que vas a resolver. Y una vez que ya identificas bien ese algoritmo pseudocódigo, ya empiezas a diseñar la partición funcional. Es decir, ya dices, bueno, en el algoritmo necesito un contador. Por ejemplo, los for. Los for lo haces con contadores, ¿no?, y con comparadores, por ejemplo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, mira, un for, ¿cómo haría con una MSS? Entonces me encuentro en un estado, digamos, X, bueno, un estado C cualquiera. Y por ejemplo, yo aquí preguntaría por, digamos, y es igual a 10, digamos, ¿ya? Entonces, si no es igual a 10, me mantengo aquí. Cuando es igual a 10, pues avanza a otro estado llamado D, digamos, ¿ya? Entonces, este es la MSS perdón, este es el ASM de la MSS, ¿no? ASM. Y la MSS sería esta, mira, ¿ya? Entonces, la MSS requiere de esto, ¿sí? Entonces, mientras yo estoy aquí contando en un for que te estoy diciendo, yo debo darle enable al contador que me lleve este número. Entonces la MSS tendrá una salida llamada enable, digamos, enable para que tenga relación con esto, ¿ya? Y ese enable irá al enable de un contador de i, digamos. Contador app i, digamos, pongámoslo aquí. Contador app i, ¿ya? Entonces aquí tiene enable, tiene una señal de clock, bueno, CLK, ¿ok? Bueno, obviamente tendrá un reset, pero asumamos que ya está reseteado, ¿no? Tiene una salida Q y digamos que sea de 4 bits, ¿ya? ¿Y cómo yo sé que ya estoy en 10? Con 4 bits ya puedo llegar a 10, ¿no es cierto? ¿Sí? No. O sea, no, sí. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué pongo? Pongo un comparador. Si ves, pongo aquí un comparador. Y aquí está A y aquí está B. Y aquí voy a ponerle, de 4 bits, voy a ponerle, a ver, 1, 0, 1, 0. ¿Sí ves? Entonces cuando A es igual a B, yo le aviso a la MSS. Bueno, tengo que avisarle por acá, ¿no? Entonces le aviso a la MSS que I es igual a 10. ¿Sí ves? Entonces, mira qué bonito. En este for que estoy haciendo, utilizo un contador app y utilizo un comparador. ¿Sí está claro? Entonces, mira, aquí se mantiene mientras no es igual a 10. Y cuando ya es 10, salgo. Ya, entonces quizá cuando salga reseteo ese contador, si es que lo voy a usar para otra cosa, ¿no? Entonces date cuenta lo importante de tener claro cómo es el algoritmo, ¿no? ¿Sí? Y cuando hablo de pseudocódigo, puedes usarlo cualquier sintaxis. For i es igual, bueno, es igual a 0, hasta, qué sé yo, 10, y aquí haces cualquier cosa, ¿no? Ya, así.
Puedes hacerlo así, como MATLAB, como cualquier forma de sintaxis. O sea, la que sea que tú pongas, igual yo sí creo que te voy a poder entender. Si es que lo escribes bonito, ¿no? O sea, con letras entendibles. O sea, ese es el problema, ese es el riesgo realmente. No es entender lo que escribes, sino, bueno, no es... o sea, el problema no es comprender lo que escribiste, sino interpretar los caracteres que tú estás dibujando. Ese es el problema. Pero bueno, si lo hacen bonito no tendremos el lío. Ya, entonces luego de eso ya haces el diagrama SM. ¿Ya? Luego hacemos el diagrama SM. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uso una variable, ya sé, necesito un contador app. Un contador, y este contador como dice a un valor 10, pues aquí tengo que poner un comparador, bla, 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 y así, ¿ya? Entonces, estos son lo que yo te recomiendo, de lo que antes yo hacía ejercicios un poquito más complejos. Yo siempre me basaba en estandarizar los procesos y me di cuenta que esto había que hacerlo. O sea, es una sugerencia, puedes hacerlo de cualquier forma, pero yo te sugiero así, ¿ya? Entonces, mira, aquí está lo del algoritmo que te decía. Por ejemplo, pues, bueno, este es un while nada más y un if, ¿no? Siempre es importante inicializar, o sea, siempre en todo algoritmo uno inicializa variables, ¿no? Es una buena costumbre de programación, igual acá, ¿no? Entonces, cuando acá inicializamos variables, en nuestro caso vamos a inicializar contadores, ¿cierto? Contadores o registros. Este while es un comparador, si ves. Este desarrollador, este estado trabaja como anclaje, bueno, esto también yo lo hacía como, ya bueno. El while, por ejemplo, este while de aquí, esta parte de aquí sería como esto, o sea, fin ingreso. Es un anclaje que me lleva a un mismo estado. ¿Sí ves? A eso me refiero con esto del anclaje. Entonces me mantengo en este estado hasta que se cumpla esto y luego salgo. ¿Ya? ¿Cómo hago, inicializo un registro? Pues le doy reset n desde la MCS. Aquí, let ingreso igual a 1, aquí estoy generando una salida. Esto de let debes colocarlo en un estado y le pones let ingreso. O sea, son salidas Moore, ¿verdad? Ingreso indica que, bueno, aquí está, salida Moore. Acá un if, mira, acá hay otro if. Ingreso a igual a 1 and ingreso menor igual que 10. ¿Ya? Y aquí hay, este es como un for, ¿sí ves? Los for también los puedes hacer así, con un if y un contador interno, ¿no? El problema del for es que él hace el conteo al inicio, ¿verdad? Pero si tú quieres hacer el conteo luego de hacer algo, ¿sí? Entonces ahí te tocaría ponerlo de esta manera, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hay un contador app, bueno, es el mismo registro de acá que fue reseteado, acá va contando. Hay que usar un comparador también, ¿sí? Hay que usar un comparador que valide esto. Por aquí creo que dice algo de eso. Por aquí debe decir algo de eso. A ver, validar el botón ingreso. Bueno, ingreso A es un botón, ya, muy bien. Ingreso es un botón. Simplemente es una operación AND. Lo puedo dibujar rapidísimo. Ven aquí. Pongo un comparador, ¿no es cierto? Aquí en A pongo 10, que era 1010. ¿Ya? Aquí en B pongo, por ejemplo, un contador I, que te había dicho. ¿Qué más? Ya. Mientras estoy contando, cada vez que cuento es un enable que genera la MCS. Entonces aquí viene un enable de I que lo genera la MCS. Ya, y aquí está, mira, ¿cómo hago esta validación de aquí, de esta operación AND? Entonces aquí simplemente digo, bueno, quiero que I sea menor o igual que 10, entonces pongo la salida B menor o igual que A. Entonces estoy diciendo, este es I, ¿no? I menor o igual que 10. Y aquí le pongo, bueno, este es un bit nada más. Aquí le pongo una puerta AND y aquí pregunto por la entrada y ya. ¿Sí ves? Ingreso A. Ingreso A. Y si eso es 1, le aviso a la MCS y la MCS sabrá que tiene que hacer algo o salir de aquí. Bueno, o quedarse aquí, perdón, ¿no? Si esto es 1. Si es 0, pues sale. ¿Ya? Ok, aquí menciona algo de que no se puede hacer el incremento antes. Es igual a I más 1. Aquí es básicamente porque esto lo haremos más adelante con memoria RAM, pero hay que tener cuidado si colocar el incremento antes o después. Eso nos iremos dando cuenta a medida que resolvamos ejercicios, ¿ya? Ok, acá hay otro ejemplo de un for, por ejemplo, como te digo, desde un valor I hasta cualquier otra cosa. Aquí son comparadores, esto es inicializar o resetear,
¿no? Ya este es otro for igualmente. Ya, entonces, estos de aquí son más con memoria RAM, que lo veremos luego. O sea, por ahora, como estamos recién entrando a esta parte, ya vamos a ir viéndolo con algoritmos, con pseudocódigos, y es mucho más sencillo, ¿ya? Entonces aquí está lo que vimos al principio. Voy a quitar la primera lámina y voy a dejar esta, que es mucho más sencillo de interpretar. Controlador, que es la MCS, y procesadores de datos. Aquí está. Entonces, ya, miren, aquí está. Justo lo que les decía. Esto no es tan cierto porque esto ya lo vimos en Digitales 1, ¿no? MSI. Esto tengo que modificarlo. Entonces, esta parte es lo que vimos en el capítulo 1 y esto es lo que tú ya viste en Digitales 1. Es que esto es una lámina un poquito antigua nada más. Ya. Ahora bien, también quería comentarles algo, verás. Cuando tú tienes el pseudocódigo, es facilísimo llevarlo al ASM. O sea, es facilito ponerlo en ASM. Ya te muestro cómo. Por ejemplo, tú dices, bueno, while mientras loadrec es igual a 0, estoy dándole enable a esto de aquí, ¿no? O sea, estoy esperando que loadrec sea igual a 1. Entonces aquí está, mira, loadrec es igual a 0, estoy dándole enable a cualquier dato que esté ingresado, ¿no? Que esté presente en el teclado. Cuando yo presiono loadrec, salgo de este while y es lo que estoy haciendo aquí, miren, salgo del while. Y luego de eso puedo darle enable a contador y load cnt igual a 1. Bueno, aquí le puse una salida mili, pero podemos hacerlo mur, ¿ya? Podemos hacerlo mur. Podemos hacerlo mur, claro, podemos hacerlo mur, no hay problema. Podemos hacerlo mur. Luego de eso viene un while start. O sea, aquí simplemente me quedo esperando por start. Entonces aquí está, mira, start es 0, me quedo aquí haciendo nada, ¿sí? Luego cuando start es 1, voy a otro while en el cual valido val 1 y qrec 0 es igual a 0. Es un registro, este aquí es un q de salida y rec de registro. El bit 0 del registro es que sea igual a 0. Supongo que estoy validando un valor par o algo así. Entonces aquí hago la pregunta, mira, val es igual a 0 y qrec es igual a 0. Entonces yo regreso aquí. Y mientras estoy en este while, hago un enable igual a 1. O sea, aquí puedo poner otro estado para hacerlo mur y me quedo aquí permanentemente. Cuando viene algún otro estado diferente a estas condiciones, por ejemplo, ahí pregunto, si salgo de aquí, o sea, cualquier otra condición que no sea estas, si vale es igual a 1, entonces aquí pongo, miren, si vale es igual a 1, hago enable igual a 1 y voy a otro while en el cual espero por 2 segundos. ¿Ya? Entonces hago en F, aquí me falta, ¿no? Y fin, aunque aquí no está fin, ya, perdón. Sí, genero enable y me mantengo generando fin durante 2 segundos. 2 segundos y genero fin. Esto también les quería contar. Por lo general, en los sistemas digitales que ya trabajan con personas, con usuarios, siempre la señal fin no se genera en un periodo de reloj, porque si estamos hablando que esto trabaja a 50 MHz, si tú dices, bueno, le voy a poner fin un ciclo de reloj, estamos hablando que estás dividiendo uno para 50 megas, entonces sería micro, y uno dividido para 50 sería 0 punto algo. A ver. Desprevenido, 1 para 50. Ok, 1 para 50. Ay, caray. Okay. Estamos hablando. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Ya. 0.2. Entonces estamos hablando de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estamos hablando de 20 milimicro nanosegundos. De 20 nanosegundos, imagínate. Entonces, si tú generas una señal que activa un LED, tú puedes, por más grande que sea el LED, tú nunca lo vas a ver prender durante 20 nanosegundos. No lo vas a ver. Mucho más rápido que el aleteo de un colibrí. Entonces, ¿qué se hace? Yo acostumbro a que la señal fin esté permanentemente activando alguna interfaz, algún LED o alguna alarma, lo que sea, durante un N periodo de tiempo que yo sé que la persona lo podrá ver, 2 segundos, 3 segundos, un minuto. Entonces, por eso es que yo siempre las señales fin las hago de esta forma.
¿Ya? Entonces hay que tener cuidado siempre de eso, ¿ya? Y bueno, pues, si alguien preguntó algo. ¿Por qué al final ya deja batear? ¿Perdón? ¿Por qué al final siempre batea? Ya, porque todos los sistemas secuenciales, o sea, por ejemplo, tú cuando programas en Arduino, tú pones un while loop, ¿verdad? Igual acá, o sea, a menos que tú quieras que esto solo funcione una vez, pero siempre tiene que estar trabajando, ¿no? Todo sistema embebido, todo microcontrolador, todo FPGA, uno por lo general lo programa para que siempre esté trabajando. Y una vez que termina todo el proceso, regreso al principio a esperar otra orden. Ya, gracias. Esa es la razón. Muy bien. Igual es muy buena la pregunta, porque ¿qué pasa si yo cojo y lo dejo aquí? O sea, digamos, yo cojo, borro esto y lo dejo ahí. O sea, funciona, pero una sola vez. ¿Sí? Entonces, siempre hay que regresar al estado inicial A para que el sistema vuelva a pedir otra vez, ¿no? Cualquier cosa. Chévere. Esto no sé por qué está aquí. Bueno, sí, sí sé. Es básicamente para indicarles cómo se vería un sistema en partición funcional. Pero bueno, es como que hubiese una MSS por aquí y un set de registros y contadores y todo eso. Por ejemplo, aquí este es un comparador. Este es un 74-195. Creo que este es un... ¿Qué era esto? Era. A ver, ¿qué era? Creo que es un registro de sostenimiento, creo que es. Ah, no, pero le falta clock. Esto no es registro de sostenimiento. Esto creo que es un... Ya, este es un convertidor de BCD a octal, creo que era. Sí, creo que era octal. ¿Ya? Este aquí sí es un contador, creo. Contador app. Y este de acá, este de aquí es un sumador. ¿Ya? Y aquí vienen pues entradas externas y todo eso, ¿no? Igual yo tengo ejemplos más chéveres. Este aquí la voy a sacar más bien. Al igual que la primera de hace un rato. O sea, la anterior a esta y cambiar esto. Pues bueno, son cosas que tengo que ir cambiando. Bueno, entonces vamos ahora sí, lenguaje de descripción de hardware aplicando diseño de un sistema digital. ¿Ya? Ok, bueno, siempre disculparán, tengo un poquito de teoría por ahí, pero es para que en caso de que ustedes quieran lo lean en sus casas, ¿ya? Ok, mm, a ver. Este es el ProMap que ustedes ya saben cómo hacer. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, todo esto tengo que sacarlo de descripción funcional o por comportamiento. Ya. Caray, ya nos pasamos todo esto. Ok, bueno, tengo que mencionar algo al menos. A ver, déjenme revisar qué les puedo contar. A ver. Ya, aquí también podemos, a ver, digamos, si es que queremos hacer la codificación de todo un sistema, podemos hacerlo por maps, lo cual es lo más eficiente. O sea, es lo más eficiente, así como programar en Assembler, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces uno se va por lo que demande una menor curva de desarrollo o de aprendizaje. Y por ejemplo, en este caso, en nuestro caso, sería el Block Diagram Schematic File. Entonces lo que te estoy diciendo es que toda esa cantidad de bloques que incluyen la MSS y todos sus registros que estén por ahí, ¿sí? Conectados entre sí, los podemos mapear, pero tienes que tener mucho cuidado en todos los nombres de las señales y tanta cosa, ¿no? ¿Ya? Bueno, beneficiosamente DHDL no es case sensitive, pero hay veces que uno, por ejemplo, pone a cero, a veces lo pone A-0, A0, y a veces el 0 es la O minúscula o el cero. Entonces hay que tener mucho cuidado con las asignaciones que uno haga a las señales. ¿Ya? Entonces por eso es que muchas veces también usamos el block diagram schematic file donde nosotros hacemos directamente el diseño en el BDF. ¿Ya? Bueno, eso básicamente. A ver, podemos... ya me acordé. Ya otra cosa que podemos hacer es lo siguiente. Ya, por lo general, codificar en un solo VHDL todo este tipo de sistemas no es tan eficiente hacerlo porque uno requiere estados, ¿no es cierto? Entonces,
siempre es recomendable que la MSS sea un código aparte y el resto de bloques MSI pues tengan su propia codificación. Por ejemplo, este es un decoder, típicamente que ya lo revisamos anteriormente. Aquí son los mismos códigos, de hecho. Sí, me voy a saltar esta parte, no aporta mucho realmente. Vamos a los ejemplos de diseño de sistemas digitales y ahí vamos a programar y vamos a hacer todo, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer el primer ejemplo de un sistema digital, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver cómo hacer esto. Chévere, entonces, ¿qué hace este sistema? Entonces este sistema tiene una entrada start, ¿ya? Y tiene una entrada load rec. Si mal no recuerdo, primero tenemos que darle load rec para cargar este dato que está aquí presente. Y luego que está cargado, presionamos start, ¿ya? ¿Y qué hace esto? Bueno, digamos que el dato ingresado sea de 8 bits, sea el siguiente: 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 1. Son 8 bits, ¿ya? Menos significativo, más significativo a la izquierda. Entonces, ¿qué hace este detector de unos? Bueno, este dato lo tiene guardado en un registro, o sea que obviamente aquí habrá algo que lo almacene, y eso obviamente es un registro de sostenimiento. ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, cogiendo el bit menos significativo, o el más significativo, como quieran verlo, voy a empezar a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Digamos, si es contador de unos, aquí dice, sí, contador de unos, acá, contador de unos. Si yo hago un desplazamiento a la derecha, ¿qué valor creen ustedes que yo debo ingresar acá? Por ejemplo, hago el desplazamiento, ya conté el primer 1, entonces chévere, va un 1, luego desplazo hacia la derecha, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Qué valor yo debo ingresar aquí en este bit que me queda vacío? Si estoy contando unos, ¿qué valor debo ingresar acá? El 1, no. Ya mira, si yo ingreso unos, nunca voy a dejar de contar porque siempre va a haber unos. O sea, yo quiero contar unos del dato que ingresó la persona que estaba aquí ingresando sus datos. ¿Sí me explico? O sea, este es el dato ingresado, yo quiero contar cuántos unos hay en este dato ingresado. Por tanto, si yo sigo ingresando unos, estoy contaminando la información que ingresó el usuario. Entonces, es preferible ingresar ceros. Bueno, es obligatorio ingresar ceros. ¿Sí ves? Porque estoy contando unos, ¿no? Entonces, aquí está mi segundo uno y hago otro desplazamiento, ¿no? Para acá, para acá, para acá. 1, 1, 1. Y luego este 0 pues viene acá y aquí vuelvo a ingresar otro 0. Aquí en este bit menos significativo ya van 3 unos. Vuelvo a hacer desplazamiento, vuelvo a hacer desplazamiento, vuelvo a hacer desplazamiento. ¿Ya? Y así. La pregunta es, ¿cuándo debo dejar de hacer el proceso? ¿Cuál es la condición de salida de este proceso que estoy de contar unos? ¿Cuál debe ser mi condición de salida? Donde todos sean ceros. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a escribirlo de forma algorítmica, ¿ya? Sí, voy a agregar aquí láminas y vamos a empezar a dibujar y escribir y todo lo que hemos hablado. Entonces, de forma algorítmica quizás se entienda mucho mejor y ahí creo que todo el mundo va a participar más. A ver, aquí. ¿Ya? Voy a copiar esta lámina y aquí vamos a resolver esto, ¿ya? Justo ahora. Aquí y ahora. Ok, entonces aquí está la MSS, la hago más pequeñita para tenerla siempre en mente. Por ahí. Y voy a copiar n veces y ahí tendremos ya para resolver. Entonces vamos a hacer primero el pseudocódigo, ¿sí? Primero el pseudocódigo. Ok, entonces como les decía, lo primero que hay que preguntar es por loadrec, ¿sí? Primero por loadrec y luego por start. Entonces vamos a estar, a ver, vamos a estar en como que un while, ¿sí?
en while esperando por start. ¿Sí? Porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a estar esperando por start. A menos que querramos, o sea, ya depende de nosotros, miren. Si yo déjenme primero escribir lo que les iba a decir, ¿no? Entonces aquí pregunto if load rect es igual a 1, igual a 1. Ok, aquí hago enable, o sea, le voy a dar enable al registro de sostenimiento que yo vaya a poner. ¿Sí ves? Ya. Entonces, miren, ¿qué hago aquí? Me quedo en este while y mientras estoy en este while puedo poner loadRect para que cargue en el registro de sostenimiento que vaya acá adentro estos datos. ¿El problema cuál creen que sea? Ah, bueno, claro, estar igual a 0, ¿no? While estar es igual a 0. ¿Cuál creen que es el problema de poner estas condiciones, ¿no? De hacerlo así. ¿Cuál creen que sería el problema de hacerlo así? ¿Ok? Bueno, el problema es que si es que yo no quiero cargar datos, o sea, si es que yo no me da la gana de presionar loadRect y presiono Start, esto continúa. Y continúa con datos basura que estén ahí en el registro de sostenimiento, ¿no? Entonces, si yo quiero realmente forzar a la persona que primero presione loadRect, puedo hacer lo siguiente. ¿Ya? Puedo hacer lo siguiente. Puedo, por ejemplo, estar aquí en while. A ver, sí. A ver, puede ser, claro, puede ser while. loadRect es igual a 0. Y me quedo aquí esperando hasta que ponga loadRect igual a 1. Cuando pone loadRect igual a 1, salgo del while y doy en registro. ¿Ya? Y luego voy ahora a otro while en el cual pregunto por start. ¿Sí? Mientras start sea 0, me quedo ahí preguntando. ¿Sí? ¿Sí ves? Mira, me quedo ahí hasta que presionen start. ¿Ok? Muy bien. Pero, Entonces, pero si primero se presiona Start y después load red. no, porque aquí como estoy preguntando por loadRect, no me importa que presiones start, porque primero o sea, si ves, aquí te estoy obligando a que hagas primero loadRect. En el caso anterior sí pasaba lo que tú dices. En el caso anterior sí podía aplastar start sin cargar datos, pero aquí no puedes, porque si no avanza esto, si no te quedas aquí, mira. ¿Sí ves? Ya, bro. Chévere. Entonces luego que presionas start, salgo de este while y ahora sí empiezo a hacer el proceso, ¿no? Voy a escribir aquí el numerito. Ya, digamos, sea este de aquí, ¿ya? Este es el número ingresado, digamos, ¿no? Entonces, es necesario tener en cuenta de que este registro que va a almacenar estos datos también va a ser el desplazamiento, ¿no? Entonces recordemos que para un registro de desplazamiento, o sea, un registro de sostenimiento solo tiene enable, perfecto. Pero un registro de desplazamiento tiene enable y load, ¿ya? Entonces, para cargar un registro de desplazamiento debe tener load también. Entonces, con enable y load carga este registro de desplazamiento y con enable sí voy a solo desplazar. Entonces, esta es una pequeña corrección que tengo que hacerlo, que ya lo hice. Y ahora sí empiezo a hacer el proceso de desplazamiento. Pero antes de desplazar las cosas, debo tener una condición de salida. Y la condición de salida fue la que dijo alguien por ahí, que era cuando todo esto se haga cero, ¿ya? Eso es sencillo, simplemente a la salida del registro de sostenimiento, que es de 8 bits, pongo una puerta OR, ¿sí ves? O puedo poner una NOT. Y cuando todo esté lleno de ceros, esto se va a hacer 1 y esa va a ser mi condición de salida. Si quieres ponle fin, no, pongámosle 0. Pongámosle el nombre 0 para saber que está lleno de ceros el registro. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner esa condición. While 0 sea igual a 0. ¿Sí ven? Entonces, mientras 0 no sea 1, me voy a quedar ahí. No sé si está bien la lógica. Si quieren, le quito la not. Y mientras sea 1, significa que hay un 1. Y cuando se haga 0, se va a hacer 0. Como ustedes quieran verlo. Sí está claro, ¿no? 0 va a ser 0 mientras exista algún 1. Creo que es una contradictorio. Mejor lo pongo así, ¿ya? Entonces, cuando todo esté lleno de ceros, se va a hacer 0. Entonces, mientras 0 sea igual a 1, ¿ya?
Mientras 0 sea igual a 1, voy a trabajar porque todavía existe algún 1. Y se va a poner totalmente ceros cuando no existan unos aquí. ¿Sí está claro? Porque es una OR. Muy bien. Entonces, ¿qué hago en este while? En este while, primero lo que tengo que preguntar es por el bit menos significativo, ¿no es cierto? Este registro de sostenimiento tiene una salida llamada Q. Entonces pregunto, if Q sub 0, que es el bit menos significativo, porque acuérdate que este es el bit 0 y este es el bit 7, ¿no? Si Q sub 0 es igual a 1, porque estoy contando unos, ¿qué hago entonces? Tengo que tener un contador también de unos, por supuesto, ¿no? Entonces hago que contador, CNT, más igual a 1. Pero ya que estoy poniendo un contador, debo inicializarlo en algún momento previo, ¿no es cierto? Entonces yo podría inicializarlo acá arriba, mientras estoy esperando, si quieren, mientras estoy esperando que presione el rec, puedo estarlo reseteando. CNT es igual a 0. Y esto ya sé que aquí tengo que resetearlo. ¿Ya? O sea, al inicio, puede ser aquí, puede ser acá, pero debe ser antes de entrar acá. Muy bien. Entonces hago que cuente, ¿sí? Y luego, o sea, obviamente, si es 1 cuento y si es 0, pues no hago nada, me mantengo el valor anterior. Pero luego lo que tengo que hacer, obviamente, luego de esto, ¿qué es? Es hacer el desplazamiento, ¿cierto? Entonces aquí le doy solo en reg. Es igual a 1. ¿Ya? Si está claro, miren. Cuando le doy en reg al registro de desplazamiento, si le doy enable y lo add 0, él desplaza. ¿Cuántas veces desplaza? Solo va a desplazar un bit. Entonces ahí hago el desplazamiento. A ver, hasta aquí, 0, 0, 0, 1, y aquí debe ingresar un 0. Este 0 va a ingresar porque le voy a conectar por default a tierra, así que no me preocupo de eso. Y va a seguir haciendo, ¿no? Y cuando ya finalmente esté todito lleno de ceros, esto se hace 0, ¿no? Se hace 0 y sale de este while, ¿ya? Y luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Le doy enable al display, que va a ser una salida de display. Puedo usar un bloque convertidor de BCD a 7 segmentos. ¿Por qué? ¿Por qué digo BCD? Porque la máxima cantidad de unos que voy a tener son 8. Entonces voy a usar 4 bits, así que BCD, ¿no? Le doy en display, ¿sí? Y me voy a quedar ahí dándole en display, por cierto, perdón, durante 1 segundo o 2 segundos, pues. Bueno, 10 segundos. Entonces le voy a dar while 10 segundos sea igual a 0. Bueno, mientras no sea igual a 10 segundos me quedo aquí y cuando sea 10 segundos salgo, ¿no? Le doy en display y me falta, fin también, la salida fin, que está acá, fin. Obviamente aquí debe ser igual a 1 y esto es igual a 1. Y obviamente aquí me hace falta, pues lo que decía hace un ratito, ¿cómo hago que esto esté siempre aquí? Pues hago un while true, todo esto. Ya está. ¿Está claro? Entonces, miren, ahí está en pseudocódigos la solución de este contador de unos. ¿Sí está claro? Profe, ¿qué es lo de Entonces, 10 segundos? Igual a 0. ¿Qué es lo de 10 segundos igual a 0? porque quiero que durante 10 segundos esté habilitando un convertidor de BCD a display para que te muestre en un display cuántos unos habían y luego fin. Si yo no pongo esto de aquí, él va a mostrar durante 20 nanosegundos el LED y durante 20 nanosegundos el display. ¿Tú crees que vas a poder ver en ese tiempo eso? De profe. Entonces, para eso, pues pongo aquí 10 segundos o la cantidad de tiempo que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero, qué sé yo, 1 segundo, pues, o 2, ahí le pongo la cantidad que yo quiera. Y yo sé que voy a usar un divisor de frecuencia. ¿Sí? Entonces, miren, esa es la primera parte. ¿Qué más nos toca hacer? A ver, aquí está. Ya, entonces lo primero, el pseudocódigo. Segundo, diseñar la partición funcional usando pues el algoritmo que hemos idealizado, ¿no? Entonces voy a empezar a dibujar la partición funcional ahora y finalmente hago el ASM, ¿ya? Entonces voy a borrar un poquito esto porque esto ya no me va a servir mucho. Sí, entonces está claro, ahorita voy a empezar a hacer la partición funcional y aquí voy a dibujar todito, la MCS y todo, ¿ya?
Pero siempre empiecen, miren, siempre empiecen con un pseudocódigo sencillo que es mucho más fácil de digerir, de entender, y luego ya empezamos a hacer la partición funcional, ¿ya? No me deja cambiar de color, perdón, voy a salir un ratito para que también esto se haga imagen y de esa manera no me ponga tan lenta la presentación. Y, ok, está demorando. Ok, entonces ya de aquí lo que sigue pues es fácil, es rápido. Solo déjenme que se deje de ciclar. Ok, ya, muy bien. Ok, ya. Ahora sí. Ok. Esta lámina tiene 155 slides y tengo que quitar algunas para que no se haga tan extenso, pero... Y eso pone lento, o sea, consume mucha memoria. Ya. Ok, entonces les decía, ahora lo que nos queda... Bueno, no puedo cambiar de color, no importa. Lo que nos queda hacer ahora es la partición funcional y me voy a demorar pues un poquito aquí. Entonces, primero que nada, dibujamos nuestra MCS, ¿sí? La MCS, ¿ya? La MCS debe tener de ley la entrada start, ¿sí? Start. Debe tener de ley load rec. Debe tener de ley la salida fin, ¿ya? Para empezar, ¿no? Y de ahí voy a agregar más cosas, ¿no? Por eso lo hago un poquito más grande para poder agregar el resto de cosas, bloques internos, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que necesitamos un registro de sostenimiento, de desplazamiento primero, ¿sí? Entonces voy a dibujar aquí, miren, un registro de desplazamiento. Es un registro de desplazamiento. ¿De dónde a dónde? Sería de izquierda a derecha, ¿no es cierto? De izquierda a derecha. Esto va a tener la misma señal de clock, ¿cierto? Clock, CLK. Aquí también CLK. Obviamente también me hace falta el resetN, pero eso sí lo voy a poner acá arriba. ResetN. Ya. ¿Qué más? Ya claro. Entonces, aquí debe ir en reg y LD. En reg y LD. ¿Sí ves? Bueno, aquí, de hecho, el nombre del registro va en LD, pero acá le pongo el nombre que es en reg, que le puse acá, mejor dicho, y LD. Puede ser el mismo, puede ser diferente, como quieran. En reg y LD. ¿Sí ves? Quien genera eso es la MSS, ¿ya? Ahora bien, la salida de esto es la salida Q, ¿sí? Y esta salida Q, pues, bueno, pues es la que vamos a tener nosotros. Bueno, voy a ponerle Q también acá. Ok, son de 8 bits. También me hace falta la entrada, ¿no? Entonces, a ver un ratito. Por ejemplo, el registro le ponemos la entrada aquí y la salida acá abajo. Entonces, esta es la salida de 8 bits Q. Y esta es la entrada de 8 bits llamada datos, que está acá. Datos, muy bien. Ya, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Entonces, necesitamos saber cuándo Q sub 0 es igual a 0. Y habíamos hablado que vamos a usar una puerta OR, ¿no? Entonces, tengo mi salida Q aquí, que es de 8 bits, y puedo tranquilamente, a ver, aquí está, miren, es de 8 bits, ¿sí? Yo puedo tranquilamente aquí, estos 8 bits, enviarlos a una puerta OR, ¿sí? Y esto me va a dar, cuando se haga 0, igual a 0. Entonces, esta es la salida, la señal 0, que necesita la MSS saber cuándo se ha terminado de contar los unos, ¿ya? Otra cosa, necesito el bit sub 0, Q sub 0, para darle el enable al contador, ¿no? Entonces, de aquí, de estos bits, puedo sacar Q sub 0 y yo le voy a enviar a la MSS Q sub 0, de tal manera que la MSS sea quien le da el enable al contador. Entonces, le da enable al contador de unos, ¿no? También el contador de unos debe estar reseteado, ¿no? Entonces, reset NCNT. Pero recordemos que los resets son negados, así es que aquí le voy a poner la puerta inversora. Y cuando yo le dé enable, o reset, perdón, él le va a mandar un 0 y lo va a resetear. El resto del tiempo va a estar en 1 y no lo va a estar reseteando, por supuesto. Entonces, dicho eso, pues aquí voy a poner el contador. CNT app, ¿ya? Entonces, aquí necesito el NCNT. Solo es enable para el código VHDL, pero acá es en CNT, que así le puse el nombre a la señal, ¿no? El señal de clock puede ser la misma, no hay problema. Y este también va a tener un reset
n, que va a ser, bueno, aquí pongo reset n, pero el nombre que le hemos puesto al signal que viene afuera es reset ncnt, ¿ya? La salida de esto va a ser la cantidad de unos que tenga. Entonces, qcnt, simplemente le pongo así, y este va a ser de 4 bits, ¿ya? ¿Qué más? Entonces me hace falta ahora el convertidor, ¿sí? Me falta ahora el convertidor de BSD a 7 segmentos, ¿sí? Ese recibe como parámetro de entrada QCNT, que es de 4 bits, y la salida va a ser de 7 bits, y eso obviamente va al display. Habíamos hablado de que le vamos a poner un enable a este convertidor, ¿verdad? Ese es en display. Así que aquí le pongo una señal enable. Esto es asíncrono, no importa. En display. ¿Para qué le pongo esto? Para que no nos ande mostrando cuando está contando. ¿Ya? Entonces, en display. ¿Sí? Ok, bueno, faltan 2 minutos todavía. Si alcanzo a hacer el ASM, preguntas, ¿está claro? Entonces, ya he terminado la partición funcional, si se dan cuenta. Ahora voy a hacer el ASM. Entonces, el ASM me baso solo en el VHDL. Perdón, el VHDL, en el pseudocódigo. Entonces, voy a separar esto. Y aquí tengo, mira, me quedo en while, pero primero empiezo con un estado inicial cualquiera, puede ser A, y ese es el resetN, ¿no? Mira, el resetN resetea la MSS y la MSS es quien resetea el resto de cosas, ¿no? ¿Qué hago aquí? Pregunto por loadreg igual a 0 y me quedo aquí esperando. Y mientras me quedo esperando, hago que CNT se haga igual a 0. O sea, estoy reseteando esto de aquí. Entonces aquí voy a escribir, mira, reset n CNT. Estoy reseteando y me quedo aquí esperando por loadreg igual a 0, ¿no? Loadreg. Mientras esta loadreg es 0, me quedo aquí reseteando. Aquí está. Esta parte ya la estoy haciendo. Cuando loadreg es igual a 1, en otro estado hago lo de acá. ¿Sí ves? Entonces aquí está 0, aquí está 1. Y en otro estado siguiente que hago, que es el estado B, le doy enreg y ld. Enreg, acuérdate que cuando tú escribes el nombre de la salida ya se pone en 1. Acá se pone en 1, pero con esta puerta inversora se hace 0, ¿no? ¿Sí está claro? Bueno, sí está claro, ¿no? O también, caray, bueno. Lo que pasa es que, a ver, voy a ponerlo aquí. Mejor hago que este resetN se haga 1, pero aquí hago que se haga 0. O sea, aquí le voy a poner la puerta inversora, ¿ya? Aquí. De esa manera ya lo reseteo, ¿ya? Aquí mejor. Ok, en red LD, ¿ya ves? Luego de eso voy a otro estado sin hacer nada. Sin hacer nada significa que es otro estado anclado ahí. Por ejemplo, un estado C. Caray, disculpen la precisión, pero estoy un poquito contra el tiempo. Aquí tengo otra clase, así es que aquí empiezo con start. Y mientras start es 0, me quedo aquí. Y cuando start es 1, sigo. Luego, ¿qué hago? Voy a otro while, y un while siempre debe tener un estado que lo ancle, ¿no? Que esté ahí haciendo algo. Entonces aquí vengo a un estado D, que va a ser el del while. ¿Ya? Este es el estado D. Y la condición para permanecer en este while de aquí es que sea 0. Entonces aquí pregunto por 0. A ver, voy a preguntar aquí por 0. 0, ¿no? 0 es igual a 1. Obviamente si 0 es 1 y se queda aquí. Ya, me quedo aquí si es igual a 1. Y cuando es 0, pues salgo, ¿no? Cuando es 0, pues 0 igual salgo, ¿no? Pero mientras me quedo aquí, debo hacer otra pregunta. Debo preguntar por Q sub 0. ¿Sí? Entonces aquí me hace falta preguntar, mientras me quedo aquí, preguntar por Q sub 0. ¿Sí ven? Q sub 0. Ya no necesito poner igual a 1 porque aquí pregunto si es 1 o si es 0, ¿no? Si Q sub 0 es igual a 1, ¿qué hago? Hago que cuente el contador, ¿sí? Entonces yo te dije que vamos a hacerlo MOR, así es que aquí coloco otro estado, ABCDE, en el cual le doy enable al contador en CNT y ahí regreso para acá, ¿sí? Si es 0, igual debo venir a este estado a esperar, pero no le cuento, no cuento, ¿sí ves? ¿Qué más? Ya, me falta algo. Sea que cuente o que no cuente, debo dar enreg para que desplace, ¿sí? Entonces eso es lo que me falta aquí. En reg, aquí cuento y desplazo. Acá no cuento, pero igual debo desplazar. Aquí pongo otro estado A, B, C, D, E, F.
en reg. ¿Sí ves? Entonces aquí está. ¿Sí ves? Igual debo desplazar en ambos casos. ¿Sí? No puedo llevar los dos a un mismo estado porque acá cuento y acá no cuento, ¿no es cierto? Bueno. Luego cuando yo termino voy a otro while, o sea, aquí puedo ir a otro estado EFG, un estado G en el cual quedo preguntando por 5 segundos, me falta el divisor de frecuencia. El divisor de frecuencia no es difícil, le pones simplemente CLK, podemos ponerle... como enable la misma señal de fin. ¿Para qué el enable? Para que a partir de ese instante empiece a contar, ¿qué cosa? Los 5 segundos. Y esa es la salida de 5 segundos que está aquí. Y esa también será una entrada. 5 segundos. ¿Ya? Esta es mi división de frecuencia. ¿Ya? Entonces, vengo acá, aquí, y aquí es donde doy fin. Y aquí es donde yo doy en display. ¿Sí ves? Y me quedo aquí esperando hasta que llegue los 5 segundos que está acá. Porque mientras no es 5 segundos, me quedo aquí. Y cuando finalmente ya son los 5 segundos, perdón, estoy dibujando para el otro lado. Finalmente cuando ya son los 5 segundos, regreso al estado inicial. Y ya está. ¿Qué les parece? Y terminé justo a tiempo, creo. Sí, me pasé con 3 minutos. Gracias. Ya los dejo ahí. Miren que los ejercicios son de esta magnitud, más o menos, los que vamos a hacer ahora. Así es que, por favor, estudien. Y nos vemos en la siguiente clase. Ya les subo esta transparencia con toda esta solución. Dime. Una pregunta. ¿La lección para qué hora quedó? ¿El sábado? Sábado a las 11. ¿Cuánto va a durar más o menos? 2 horas. Ya. Gracias, profe. Ya, chévere. Pasen bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, ingeniero. Bien. Hasta luego.